Lunes 29 de diciembre. Según pronósticos de expertos, esta última semana del año podría ser la más calurosa del 2025. La Dirección Meteorológica de Chile emitió alerta roja ante temperaturas extremas que afectarán a 6 regiones de la zona central. Este fenómeno, denominado como una super ola de calor, se extenderá hasta la tarde del miércoles 31. Según Meteo Chile, afectará a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble, con máximas de hasta 36 grados. La ministra subrogante de Desarrollo Social, Paula Poblete, advirtió que las altas temperaturas son un riesgo sanitario evitable, por lo tanto podemos cuidarnos, sobre todo hidratándonos. Esa es la recomendación principal, pero también usando ropa ligera, gorro, sombrilla, protector solar y evitando exponernos al sol entre las 11 de la mañana y las 17 horas. El presidente Gabriel Boric hizo un llamado a prevenir incendios ante estas altas temperaturas de estos días. A través de su cuenta de X, el mandatario sostuvo que no nos cansaremos de decirlo. Prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo. Pidió además que si estás ante la presencia de humo o si ves a alguien intentando provocar un incendio, denuncia a los números de emergencia: 130 de CONAF, 132 de bomberos, 133 de carabineros o 134 PDI. De esta manera comienza Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Una noticia que afecta al turismo y comercio local es que la comuna de Cartagena, en la región de Valparaíso, no contará con el anunciado show de drones para recibir este Año Nuevo 2026. Concejales emitieron una declaración pública cuestionando la gestión de su alcaldesa Lidia Silva García, responsabilizándola por errores de planificación y decisiones administrativas. Canal 2 de San Antonio conversó con la autoridad. Se lo contamos en la siguiente nota. Vecinos y vecinos de la comuna de Cartagena, quiero contarle que por segunda vez citamos un consejo extraordinario a las 8:30 de la mañana. Y quiero contarles, el consejo municipal somos 6 concejales más que yo presido el consejo para la gente que no ve los consejos municipales que se transmiten. Y dentro del consejo hoy día, que se volvió a citar, que el día miércoles vino solo la concejala Miriam García, y hoy día tuvimos a 2 concejalas, la concejala Miriam García y la concejala Pamela Álvarez. Dentro de los puntos importantes y relevantes que iba era el juego de drones, donde hicimos un proceso de alrededor de 20 días de una licitación pública, donde había un oferente que cumplía con las condiciones. Pero efectivamente, por no tener quórum, no se va a poder realizar en la comuna. Finalmente, la comuna de Cartagena no contará con juego de drones para darle la bienvenida al año 2026. Esto luego de no formar el quórum necesario en los 2 últimos consejos municipales que le pudieran dar la aprobación de los montos para el show de drones. En el consejo del día miércoles participaron las concejalas Miriam García y Jessica Palma junto a la alcaldesa, en tanto que este viernes participaron las concejalas Miriam García y Patricia Álvarez junto a la alcaldesa García. Una sesión extraordinaria donde se aprobarían otros puntos que la alcaldesa los compartió. Les quiero contar que venían más puntos, venían televisores, venían el tema de las 2 camionetas para seguridad pública, que es súper importante y relevante para el plan verano. También aparecía la adquisición de instalación de pantallas interactivas para el Liceo Bicentenario, que se está comprando con fondos también. También se iba a aprobar el derecho municipal de una ordenanza para el tema de salud, un acuerdo con la MUS, donde me lo pude conseguir, y si lo aprobamos antes del 31 de diciembre, quedaba un año gratis para que pudiéramos participar y se pudieran capacitar mis alcaldes, también los concejales. También venía un tema relevante que voy a tener que volver a citar, como todo Chile está citando a los consejos municipales a fines de año, que esto para mí, de verdad que como concejal 12 años, siempre me citaron en esta fecha y uno tenía la disposición para poder estar hacia la comunidad, porque para eso fue elegido. Tras la publicación en redes sociales de la noticia, se criticó la demora para votar este show pirotécnico y la ausencia de los concejales por no asistir al consejo municipal, una medida que afectará al comercio local, donde ya estaban haciendo reservas de hospedajes para darle la bienvenida al año 2026 y que tras la cancelación del espectáculo de drones queda en duda.
Vamos a volver a convocar para el martes estos puntos que son tan relevantes para la comuna, pero sí contar que el tema de los juegos de dron, efectivamente, por un tema administrativo no los van a dar los plazos. Lo lamento de verdad desde todo el corazón, porque sé la necesidad del turismo en Cartagena, sé que desde el que vende en un almacén, el que tiene, no sé, su residencial, se estaba preparando. Yo soy hija de comerciante también y sé lo que requiere el turismo en Cartagena. Así que les quiero mandar un mensaje así, que la intención de esta administración siempre ha sido apoyar no solamente a los emprendedores, sino que a toda la comuna, como ustedes vieron con el árbol navideño y muchas cosas más que hicimos para recuperar los espacios. De esta vez quiero contarles con una pena absoluta que por no tener quórum no se pudo llevar a cabo este lindo proyecto que teníamos de fin de año. Un avance de cerca del 35% es lo que tiene el Plan Emergencia Habitacional en Antofagasta en cuanto a lo presupuestado. Esto coloca a la región como la peor posicionada en el tema. Desde el gobierno se refirieron a la cifra y se lo contamos gracias a la nota de Antofagasta TV. Eso siempre es relativo, esto es como en el colegio, depende con quién uno se compare, es la nota que se saca, digamos. Apuntando a la alta cifra que se tenía como meta es que desde el Serviu salen al paso a raíz de los malos resultados obtenidos en cuanto al plan de emergencia habitacional, el cual según el informe del mes de noviembre, la región presenta un avance del 35% con una meta de entrega de 17.400 viviendas y de las cuales solo se han entregado 6.212. El plan de emergencia nos impuso una meta muy exigente, la verdad es que no sé realmente cómo se llegó a esa cifra, pero se habla de que es el 40% del déficit de la región, digamos, que se calculaba en un déficit bastante alto, que después ahora vimos en el último censo, que en realidad el déficit de la región bordea los 27.000 viviendas, y el 40% de 27.000 son 10.000, entonces a nosotros se nos impuso una meta de 17.400 viviendas. Y eso, claro, obviamente es una meta que yo lo puedo decir con mucho detalle ahora, después de casi 2 años en el cargo, es una meta incumplible. La autoridad indicó que los periodos previos de gobierno se estaban construyendo cerca de 3.000 viviendas, muy lejos de la meta que apuntaba a cerca más de 17.000. Con lo anterior se realizó una comparación entre el aparataje y el presupuesto con el que se contaba para desarrollar esta iniciativa. Por comparar, digamos, regiones que tenían metas similares, estamos hablando de la Araucanía, por ejemplo, que son 480 funcionarios y tienen un presupuesto cercano a los 500.000 millones de pesos. Este Serviu son 170 funcionarios y partimos nosotros con un presupuesto de 113.000 millones el año 22. Ya ese presupuesto ha ido creciendo, creció a 130.000 el año 23. El año pasado nosotros bordeamos los 160.000 millones. Este año estamos terminando un presupuesto de 210.000 millones de pesos y se proyecta para el próximo año por ley de presupuesto un presupuesto de 260.000 millones de pesos. Según este informe se registran 6.212 viviendas terminadas o entregadas, 7.056 en ejecución y 885 por iniciar. Ahora bien, al respecto al sistema de producción que indican desde el Serviu haber alcanzado, el déficit en el territorio podría estar saldado en 2 o 3 periodos de gobiernos más si es que se mantiene lo logrado. Se ha logrado instalar una capacidad de producción muchísimo más alta de la que se venía haciendo. Por ejemplo, en Calama, en periodos anteriores se habían entregado 88 viviendas. Y nosotros vamos a terminar ejecutando sobre 2.000. Entonces, vamos a dejar proyectos en desarrollo y en construcción en Tocopilla, también proyectos en desarrollo en Taltal, en Mejillones, en Sierra Gorda y Baquedano, es decir, instalamos una capacidad de producir vivienda en esta región muy alta. Y esperamos que si esa capacidad de producción se mantiene, imagínate 17.000 viviendas, en un periodo de gobierno, claro, podríamos comernos el déficit muy rápidamente, en 2 o 3 gobiernos se podría alcanzar el déficit. Por otra parte, la autoridad se refirió al impacto que tuvo en el proceso del caso Convenios y la salida del entonces Seremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras, quien posteriormente terminó siendo formalizado. La primera mitad del gobierno, por lo menos en esta región, se vio claramente impactado y en la producción habitacional, es decir, nosotros agarramos un ritmo al final del gobierno, es decir, como quien dice, entramos a jugar en el segundo tiempo y tuvimos que dar vuelta al partido y con un ánimo, y siguiendo la lógica de futbolera,
con un camarín medio, digamos, golpeado, digamos, porque efectivamente acá tuvimos funcionarios que han sido, digamos, llamados como testigos, algunos han sido imputados a pesar de que no se ha concretado, digamos, ninguna de esas situaciones, pero efectivamente con un Seremi que terminó imputado gravemente. Entonces eso, claro, afectó el ánimo y afectó la capacidad de producción en los primeros años. Cabe destacar que el plan de emergencia habitacional fue una iniciativa impulsada por el gobierno de Gabriel Boric con una vigencia entre el 2022 y el 2025. Continúa la tramitación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El proceso por presunta colusión en el mercado de la centolla en la región de Magallanes. Empresas acusadas respondieron, sin embargo, dirigentes del sector confirmarían la continuidad de prácticas que afectan a trabajadores y sus familias. Vértice TV nos entrega mayor información. Las empresas coludidas en los valores y precios de la centolla ya respondieron a la acusación que le hace la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de la Libre Competencia. Así lo señaló José Hernández, dirigente de Magallanes, quien formuló la denuncia y quien aseguró que las respuestas dejan en evidencia que continúa la colusión. Porque las respuestas son las mismas de todas las empresas, aun cuando son diferentes estudios de abogados. Entonces, no solamente se coluden en los precios, sino que también en las respuestas. Yo me hice parte en favor de la Fiscalía Económica ante el Tribunal de la Libre Competencia, no con el afán de tener beneficios económicos, sino que tal cual lo hice al inicio. Yo quiero marcar un punto frente a eso. Porque en la respuesta que ellos dan para que a mí no se me considere, bueno, ¿qué hace este hombre a cabo? Pero sucede de que si no hubiese sido por mí, esto no se iba a destapar y se iba a mantener. Hernández reiteró sus críticas a la actitud y postura que ha tenido la Seremi de Economía en la región de Magallanes. Más cerca de los empresarios dijo que de los trabajadores. También expresó su preocupación por las amenazas de consecuencias para el próximo año. Y esa amenaza es que el próximo año las empresas que son las exportadoras de la centolla ya están haciendo presente de que no van a haber recursos para poder habilitar a los acarreadores que son los transportistas. Bueno, son desafíos que hay que asumir. Esto se sabía de que en algún momento iba a suceder. Ahora ya está terminando la faena de la centolla. Por lo tanto, van a estar todos en Punta Arenas los que trabajan en la centolla y ahí se va a tomar una determinación. Y lo que viene es una demanda indemnizatoria en contra de estas empresas por todo el daño causado económico durante 2012 a 2020. Eso ya está andando y eso va a suceder. ¿Cómo va a resultar? No lo sabemos, pero que tienen la razón los pescadores la tienen y ahí vamos a estar para apoyarlo. El dirigente hizo un llamado a la gente de la política para que se involucre en el tema y así evitar que este tipo de hechos se repita. No se puede permitir, agregó, que se siga lucrando con el sacrificio de las personas y empobrecimiento de las familias. Ya lo habíamos dicho, altas temperaturas en 6 regiones del país. Los invito a revisar el informe del tiempo. Veamos, para este martes 30 de diciembre, la ciudad de Arica tendrá el cielo parcialmente nublado con 19 grados como temperatura mínima y la más alta llegará a 24. En Coquimbo, sin embargo, tendrán el cielo completamente despejado con 14 grados como mínima, 24 será la temperatura más alta para esta jornada. Y en Santa Cruz también tendrán el cielo despejado, 35 grados será la más alta, la mínima 14 grados. En Pucón también se espera que el cielo esté completamente despejado con sol radiante y 24 grados como temperatura máxima. La mínima será de 11 grados. Y cambia la situación en Puerto Aysén porque se esperan precipitaciones para este martes con 12 grados como temperatura mínima y la máxima será de 16. Veamos otras ciudades del país y después les propongo hacer una breve pausa. Retornamos con más.
A continuación, los invitamos a ver este bloque de ciencia, tecnología e innovación junto a Rodrigo Ramírez, experto en el tema. Gusto saludarla, un gusto de saludarlo. Bienvenido a nuestra columna habitual sobre ciencia, tecnología e innovación. Muchas veces en nuestra columna nos hemos preguntado por qué es tan costoso el despliegue de infraestructura digital, ya sea para instalar una torre de televisión, una torre de radio o para instalar una torre de telecomunicaciones, fundamentalmente los servicios móviles. La hipótesis es discutible. ¿Por qué es más caro instalar esta infraestructura en las comunas rurales y más pobres del país, especialmente en la zona rural? ¿Por qué es más caro Ralquil, Cañete o hacia el norte, Pozo Almonte, Calama o Antofagasta? Bueno, eso lo descubriremos en la columna opinión de esta semana. ¿Por qué una torre de servicio de telecomunicaciones, de televisión y radiodifusión puede costar más en Ralquil o Cañete que en Vitacura? ¿Por qué el arriendo de suelo para una antena es más caro en Pozo Almonte, Calama o Diego de Almagro, las zonas de baja densidad poblacional y menor valor inmobiliario, que en alguna de las comunas más valorizadas del país? La respuesta no está en la plusvalía urbana ni en el precio del mercado de la tierra, está en algo más profundo, la ausencia absoluta de sustitutos. En el sur, las empresas forestales concentran miles de hectáreas donde solo 1 o 2 predios son técnicamente aptos para instalar infraestructura de comunicación crítica. En el norte, el fenómeno es aún más evidente. Es el Estado, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, que controla más del 90% del suelo estratégico donde deben ubicarse torres y sistemas radiantes. Cuando un propietario, sea privado o fiscal, es el único que puede habilitar la continuidad del servicio, adquiere un poder monopólico territorial que nada tiene que ver con el valor real del terreno. Por eso en Chile, una torre puede ser más cara que en Cañete que en Vitacura, porque en Vitacura existen alternativas, en Cañete no. El problema del suelo. Hace años discutimos sobre la televisión digital, el despliegue de antenas, espectro 5G, permisos municipales y despliegue de fibra óptica. Pero todo eso es secundario frente a la estructura que no tiene dónde instalarse. Un estudio de la Cámara de Infraestructura Digital reveló un dato estructural. El arriendo del suelo representa entre el 30 y el 45% de la operación total de un sitio móvil, muy por encima del 15% que considera el modelo teórico de una empresa eficiente. En términos simples, hoy cuesta más el terreno que la tecnología instalada sobre él. El diagnóstico central a priori es que Chile presenta uno de los costos de arriendo del suelo más alto de Latinoamérica para torres de televisión, radio y sitios móviles, ubicándose entre los primeros lugares tanto en zonas urbanas como rurales. El fenómeno no responde al valor inmobiliario del terreno, sino a distorsiones estructurales del mercado del suelo para infraestructura digital. Las causas estructurales: hay una rigidez regulatoria, la ley de antenas y la permisología municipal, dificultad en la reubicación de sitios y la reducción de sustitutos, hay una escasez de suelo técnicamente apto dentro de los polígonos de la cobertura, hay una concentración de la propiedad, actores privados con grandes extensiones y en zonas de suelo fiscal, hay una asimetría de la negociación que habilita en rent seeking, es decir, la captura de rentas en sitios no reemplazables, hay una evidencia cuantitativa, las rentas promedio país elevadas frente a la región. En múltiples comunas se observan contratos entre un 150% a un 800% superior por sobre el promedio, incluso más de un 400% sobre promedios comunales. Hay zonas monopólicas. En varias regiones hay pocos propietarios que concentran más del 70 o 95% de los contratos dentro de los polígonos críticos. Hay un impacto en la operación. El arriendo del suelo representa más o menos un 30% del costo total de un sitio versus un 15% en un modelo ideal de una empresa eficiente. En áreas monopólicas puede superar incluso el 45%. Chile es el segundo país más caro de Latinoamérica. En comparación internacional, Chile, el valor de promedio en un sitio urbano es más de $1.224. En los sitios rurales alcanza $904. En cambio, Brasil, un país más grande, con mayor capacidad, tiene un valor neto menor a $1.145. México, $919, Colombia, $700, Perú, $728, Paraguay, $301. Hay zonas monopólicas. El estudio detectó porcentajes críticos. Tarapacá un 42,9%, Antofagasta un 36,8%, Atacama un 34,2%, Arica y Parinacota un 32,5%. En muchas de estas zonas hay entre un 70 y un 95% de los terrenos estratégicos pertenecen a un solo actor, bienes nacionales.
Hay unas sobrerentas extremas, hay diferencias por comuna. En Diego de Almagro hay más de 830% de diferencia. En Cauquenes, zonas rurales apartadas, más de un 467%. Iquique, más de un 386%. Antofagasta, más de un 279%. Calama, más de un 190%. Arica, más de un 110% del valor diferencial con el promedio nacional. Hay un impacto operacional. El arriendo urbano ha aumentado desde el año 2018 de un 39,4% al día de hoy a un 42,5%. El arriendo rural también ha experimentado aumento de un 27,5% a un 29,6%. ¿Esto afecta la calidad del servicio? Obviamente que sí. Hay peores velocidades de conexiones móviles en Antofagasta, en Tarapacá, en Los Lagos. Ya hay mejores velocidades donde es más fácil desplegar infraestructura. O'Higgins, Valparaíso, Santiago, la Araucanía. Esto obviamente que tiene un impacto en el despliegue de infraestructura. Tan solo entre el año 2012 y el año 2021 se tramitaron solo 390 permisos, un promedio de 40 torres al año. La contradicción del Estado. El Estado impulsa la conectividad. La hemos hablado reiteradamente en nuestra columna, pero simultáneamente cobra arriendos hasta un 800% sobre el promedio y concentra el suelo apto, convirtiéndose en un rentista de infraestructura de comunicaciones crítica para la televisión, para la radio, para los sitios de telecomunicaciones. El Estado, como arrendador dominante, que es un dato crítico, uno de los puntos más sensibles y más políticamente relevantes de este estudio es precisamente este. Bienes nacionales concentra un suelo estratégico en zonas donde no hay sustitutos técnicos viables. En la zona norte, el Estado opera como landlord monopólico de facto, aún sin ser privado. Esto es clave. El Estado empuja la política de más conectividad, más acceso, más penetración de servicios de televisión, de radio y de telecomunicaciones, pero captura la renta por suelo. Todo esto tiene una conclusión simple: menor inversión y densificación. No hay posibilidad de avanzar en más televisión digital, en 4G, en 5G o en redes de IoT, especialmente en zonas rurales y extremas. Hay una peor calidad del servicio. Las regiones con mayor concentración de suelo muestran menores velocidades promedio. Hay brechas territoriales persistentes que afectan productividad, educación, salud y seguridad. Hay implicancias para la política pública. El problema es sistémico. Combina regulación estructural de propiedad y gobernanza del suelo. Requiere ajustes regulatorios, reubicación ágil, mejores criterios de las direcciones de obras municipales, que sean todas homogéneas, zonas preferentes efectivas. Debe haber más transparencia y límites a prácticas abusivas y uso estratégico del suelo fiscal, alineado con el objetivo de más conectividad y mejores servicios públicos, televisión y radio. El costo del suelo se ha convertido en un cuello de botella crítico para la infraestructura digital en nuestro país. Sin correcciones seguirá encareciendo el despliegue, frenando la inversión y profundizando las brechas. Este estudio entrega evidencia sólida para recalibrar la regulación y restablecer condiciones competitivas en favor de la conectividad del país. Chile no tiene un problema de antenas, tiene un problema de suelo. Un país donde el terreno captura hasta el 45% del costo total de una red es un país donde la infraestructura digital no puede escalar, diversificarse ni garantizar calidad. La pregunta final entonces es simple. ¿Queremos que la conectividad de Chile la defina la innovación o el dueño de un terreno? En nuestra columna de opinión hemos hablado recurrentemente acerca de los problemas y las barreras y los lomos de toros que hay para el despliegue de infraestructura digital, ya sea para televisión, para radio y para servicios móviles. El costo del suelo digital en Chile es un problema estructural. El Estado y aquellos lugares donde hay propietarios monopólicos tienen que ponderar la importancia de la comunicación crítica, preferentemente en sitios rurales y apartados donde el valor del suelo no puede ser un obstáculo para el despliegue de este tipo de infraestructura. Y retornamos con más información. La Asociación de Municipios de Chiloé se pronunció ante la incertidumbre que rodea la instalación de un casino en la provincia. Manifestaron su disposición a respaldar una eventual postulación de ANCUD, ya que el recinto de Castro fue cerrado y no quieren arriesgarse a perder el cupo asignado para el archipiélago. Vértice TV nos entrega detalles. El futuro de un casino para Chiloé sigue en la incertidumbre. La Asociación de Municipios en esa provincia destaca la voluntad de apoyar la postulación de ANCUD para construir uno de estos centros ante el cierre del que existe en la ciudad de Castro. Mira, la verdad que en un comienzo, cuando partió el casino en Castro, todos los municipios de Chiloé fuimos solidarios con esta iniciativa que iba a estar en Castro.
Hoy día Castro va a cerrar, se prevé una posibilidad en Ancud. Ojalá esto se dé en los aspectos técnicos que corresponde para que esto pueda avanzar y no perder esta iniciativa del casino. No tanto por los juegos, sino por lo que ingresan a los municipios que son parte de esta situación. Lamentablemente el tema de los casinos está haciendo crisis no solamente en Chiloé, sino también en Puerto Montt, en Puerto Varas, perdón, donde también hay ya un cese para el 2028 de aquellos casinos que están funcionando. Yo creo que estas iniciativas que generen valor para la comunidad y que puedan ser apalancar recursos y a través de estos impuestos que son bastante altos, llegue para transformarse en inversión en las comunas, claro que son bienvenidas. La Cámara de Comercio y Turismo de Ancud también manifestó su inquietud por el riesgo de perder el cupo de casinos asignado a Chiloé y cuyo plazo vence el 2027. También llamaron a diputados y senadores de la región a sumarse a la defensa de un recinto para el archipiélago y así desarrollar el turismo, empleo y economía. Fomentando el deporte y actividades al aire libre, se desarrolló la última versión del año de La Costanera es Tuya en Punta Arenas. Una iniciativa que permite que familias y vecinos puedan disfrutar del paseo costero de la ciudad, realizando actividades físicas y recreativas, como andar en patines, bicicleta, ejercitarse en clases dirigidas y otras exhibiciones deportivas. ITV Patagonia nos cuenta cómo estuvo. Este domingo se desarrolló la octava y última La Costanera es Tuya del 2025. Fueron más de 800 personas, entre niños, jóvenes y adultos, los que disfrutaron durante 8 jornadas de deporte al aire libre. Estamos muy contentos de permitir esto, pero sobre todo de perseverar para que tengamos una costumbre, que la costanera se cierra y que nuestras familias pueden literalmente tomársela para poder andar en bici, en patines, caminar, estar con sus mascotas, como lo hemos hecho todo el año 2025, todo con clases de zumba, pero también vuelvo a insistir con otros deportes que así nos sumando para que también puedan mostrar cómo se pueden hacer diferentes actividades físicas aquí en Punta Arenas. En la oportunidad, los asistentes pudieron andar en bicicleta y patines, además de caminar. Además, hubo clases de zumba y strong. Vení con mi mamá, mi papá y yo. ¿Y en qué viniste? ¿Viniste a hacer ciclismo? Cuéntame un poquito. Mi mamá, creo, y mi papá van en zumba. Ah, vinieron a hacer zumba. Sí. No, contento de participar una vez más en La Costanera es Tuya. Siempre traigo las bicicletas para que estén a disposición de los magallánicos y puedan disfrutar de la costanera estos días que se cierra para pasear junto a la familia y los niños. La Patota es un negocio de arriendos y tours de bicicleta. Ya nosotros tenemos un servicio de entrega y retiro de bicicletas en domicilio y con las bicicletas que nos van quedando venimos acá a La Costanera a arrendarlas por hora. Sale 5.000 pesos la hora, entonces tengo muchos clientes puntarenenses, por así decirlo, que vienen con la bicicleta del niño en el auto y me arrendan una bicicleta para ellos poder pasear. La próxima La Costanera es Tuya está programada para el 11 de enero de 2026, dando inicio a una nueva temporada. Y llegamos al cierre de esta edición de lunes, el último del año. Muchas gracias por acompañarnos todos los días. Recuerden que también pueden encontrar la información de nuestras regiones en la página portavoznoticias.cl. Y síganos también a través de nuestras redes sociales. Mañana nos volvemos a encontrar. Que estén muy bien. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.